Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. En la medianoche de este día 6 de mayo de 2026, recibid un cordial saludo del Padre Félix Pérez, que os acompaña a la luz de la razón, una hora menos, las 11 de la noche, en las preciosas Islas Afortunadas. Desde el Geoparque de las Villuercas, los Ibores y la Jara en el corazón de Extremadura, y más en concreto desde uno de los pueblecitos más humildes, más sencillos de estas sierras, pero con una gente entrañable, Robledo Llano, reitero mi saludo en esta noche. 6 de mayo, fiesta de Santo Domingo Sabio, el alumno, el discípulo perfecto de San Juan Bosco. Al fallecer en este día, con apenas 15 años, logró aliar una inocencia y pureza angelicales, fruto de la fe, con la sabiduría de un hombre maduro, fruto de la razón. El primer y más insigne biógrafo de Santo Domingo Sabio fue su propio director espiritual y maestro, el gran San Juan Bosco. Nacido en abril de 1842 en Riva de Chieri, en el norte de Italia, desde pequeño, dice don Bosco en su biografía, que fue dotado de un temperamento dulce y de un corazón formado por la piedad. Aprendió desde muy niño las oraciones de la mañana y de la noche. Iba a la iglesia con 5 años acompañando a su madre, y su actitud devota y reverente llamaba la atención de todos. Si el templo estaba todavía cerrado, se ponía de rodillas en el umbral de la puerta, sin importarle la lluvia, la nieve, el viento, hiciera frío o calor. Cuando Domingo Sabio contaba 12 años, su maestro, don Cullero, un sacerdote, fue a visitar a don Bosco para hablarle de un alumno suyo digno de particular atención por su piedad. Y le decía don Cullero: aquí en su casa, en la casa de don Bosco, en el oratorio, es posible que tenga usted jóvenes que le igualen, pero difícilmente habrá quien le supere en talento y virtud. Obsérvelo usted mismo y verá que es un San Luis. Y así fue como don Bosco acogió a Domingo Sabio, que contaba con 12 años de edad, algo débil y delicado de complexión, de aspecto grave y a la par dulce, con un no sé qué de agradable seriedad. Era afable y de apacible condición, y de humor siempre igual. 6 meses después de la entrada de Domingo Sabio en el oratorio, don Bosco tuvo una plática sobre el deber que todos tenemos de ser santos y lo fácil que resulta si se busca en todas las cosas la voluntad de Dios con toda simplicidad. Aquel joven de 12 años corrió a don Bosco y le dijo: quiero decir que siento como un deseo y una necesidad de hacerme santo. Nunca me hubiera imaginado yo que uno pudiera llegar a ser santo con tanta facilidad, pero ahora he visto que uno puede ser santo también estando alegre. Quiero absolutamente y tengo absoluta necesidad de ser santo.
Y sigue escribiendo don Bosco en tercera persona. Lo primero que se le aconsejó para llegar a ser santo fue que trabajase en ganar almas para Dios, puesto que no hay cosa más santa en esta vida que cooperar con Dios a la salvación de las almas, por las cuales Jesucristo derramó hasta la última gota de su preciosísima sangre. Cuán feliz sería si pudiera ganar para Dios a todos mis compañeros, exclamaba él. Y hay un pasaje en la vida de este santo jovencísimo que llama poderosamente la atención a los biógrafos. En algunos sueños que tuvo veía brillar una luz sobre Inglaterra y decía a don Bosco: ¿cuántas almas esperan en Inglaterra nuestros auxilios? Oh, si tuviera fuerzas y virtud, quisiera ir ahora mismo y con sermones y buen ejemplo convertirlas a todas a Dios. Y aquella visión pidió que cuando fuera a Roma don Bosco se la comunicara al Papa. Pues a este santo jovencísimo que supo aunar virtud con gracia, razón con fe, alegría con recato y seriedad, y que el 6 de mayo voló al cielo, con este testimonio de santidad iniciamos el programa de esta noche. Y como siempre en esta primera parte del programa, leemos y comentamos la encíclica sobre la fe y la razón del Papa San Juan Pablo II, que publicó el 14 de septiembre de 1998, hace ya 28 años, pero que sigue en perfecta actualidad. En el número 40, el Papa filósofo se detiene a analizar la cristianización del pensamiento platónico y neoplatónico. Fue el primer encuentro entre el Evangelio y la cultura antigua. Y adviene este encuentro en la parte oriental del imperio de la mano de los padres capadocios y sobre todo de Dionisio el Areopagita, ese personaje misterioso, y en occidente de la mano del africano San Agustín. De San Agustín el Papa refiere que a los platónicos, a quienes mencionaba de modo privilegiado, Agustín reprochaba que, aun habiendo conocido la meta hacia la que tender, habían ignorado, sin embargo, el camino que conduce hacia ella, el Verbo encarnado. Y es que San Agustín consiguió hacer la primera gran síntesis del pensamiento filosófico y teológico en la que confluían las corrientes del pensamiento griego y latino. Por eso nos hemos detenido largamente en exponer esta preciosa y valiosa síntesis, la primera completa, del pensamiento griego, latino y cristiano. Y para concluir esta somera exposición de este encuentro tan fecundo, nos acercamos a los dos reinos, a las dos ciudades, a la ciudad de Dios. El genio de San Agustín alcanza su máxima elevación en su celebérrima obra De Civitate Dei, sobre la ciudad de Dios, magna apología del cristianismo, madurada a lo largo de 13 años, del 413 al 426, y que es uno de los libros que más profundo influjo han ejercido en toda la Edad Media.
Algún autor llega a afirmar y que toda la estructura, que toda la arquitectura de la civilización cristiana, de la cristiandad medieval, tiene como fundamento precisamente esta obra de San Agustín. Su sentido primario aparentemente sería político, pues no, es esencialmente religioso. No enfrenta al Estado civil con la Iglesia, como se va a hacer siglos más tarde en la decadencia medieval, sino que sus dos ciudades son representación de dos reinos, el de Dios y el de Satanás, el de la luz y el de las tinieblas, el del bien y el del mal, el del amor, el del odio, el de la tierra, el del cielo. Fecerunt itaque civitates duas, amores duo. Y así dos amores hicieron dos ciudades, la terrena, es decir, el amor hacia uno mismo, el amor, diríamos, hacia abajo, hasta el olvido de Dios, y la celestial, el amor de Dios hasta el olvido, hasta el desprecio de uno mismo. La ocasión inmediata de la obra, de esta larga reflexión de 13 años, que la profunda impresión producida por la caída de Roma en poder de los bárbaros, el año 410, acontecimiento que debió de sacudir como un terremoto cósmico los espíritus de quienes confiaban en la fuerza y en la perennidad del imperio romano. Horrenda nobis nunciata sunt, exclama el mismo San Agustín, se nos han anunciado unas horrendas noticias. Una repercusión semejante la sufre su amigo y a veces polemista San Jerónimo. Se ha extinguido aquella luz clarísima del orbe de la tierra. La obra se divide en dos partes. La primera, los libros del 1 al 10, y la segunda, los libros del 11 al 22. En la primera, más defensiva, rechaza las acusaciones de los paganos contra la Iglesia, pero al mismo tiempo ataca a fondo el paganismo, demostrando su incapacidad para asegurar la prosperidad y la felicidad en la tierra, y sobre todo para preparar la de la vida futura. Esto le ofrece ocasión para exponer ampliamente y criticar las doctrinas religiosas y filosóficas de los paganos. Para la filosofía tiene interés especial el libro octavo, en el que el doctor de Hipona pasa revista a las opiniones de las principales escuelas filosóficas griegas y latinas. Y así, por ejemplo, en el capítulo 2, por lo que se refiere a la literatura griega, escribe él, la lengua más ilustre entre las de los gentiles, se encuentran dos escuelas de filósofos, la itálica, de la parte de Italia que se llamó antiguamente Magna Grecia, y la jónica, en la parte que aún hoy se sigue llamando Grecia. La escuela itálica tuvo como fundador a Pitágoras de Samos, de quien se dice tuvo origen el nombre de filósofo. Antes de él se llamaban sabios los que parecían aventajar a los demás en un método de vida laudable. Preguntado éste sobre su profesión, respondió que era filósofo, es decir, dedicado o amante de la sabiduría, que le parecía mucha arrogancia llamarse sabio. La escuela jónica tuvo por jefe a Tales de Mileto, uno de los 7 sabios,
Los otros 6 se distinguieron por su género de vida y por ciertas normas de buena conducta. Y así, pues va haciendo un repaso a las opiniones de las principales escuelas filosóficas de la antigüedad. Doctrina de Sócrates. El principal discípulo de Sócrates fue Platón. Leemos en La Ciudad de Dios: entre los discípulos de Sócrates se destacó con gloria principal y bien merecida, eclipsando a todos los demás, Platón. Era ateniense, de familia ilustre, y muy superior a sus condiscípulos por su maravilloso ingenio. Pensando que ni por sí mismo ni con la doctrina socrática podía llevar a la perfección la filosofía, recorrió por mucho tiempo las regiones más lejanas que pudo, a donde quiera lo llevaba la fama de alguna ciencia digna de estudio, y así aprendió en Egipto las enseñanzas notables que allí se profesaban y enseñaban. Pasó de allí a la región de Italia, célebre por el nombre de los pitagóricos, y con suma facilidad asimiló de labios de sus sabios más eminentes la floreciente filosofía de la Magna Grecia. Por el amor que sentía hacia su maestro Sócrates, le hacía interlocutor de casi todos sus tratados, procurando armonizar con el aire y moralidad de aquel cuanto había aprendido de los demás o había penetrado con su propio talento. La segunda parte de La Ciudad de Dios, los libros del 11 al 22, hace la confrontación de los dos reinos: el origen, exortus, su desarrollo, excursus, y su fin, el finis, a propósito de lo cual va distribuyendo los acontecimientos históricos conforme a un concepto providencialista, en 6 periodos correspondientes a los días de la creación, con su mañana y su tarde, siendo siempre la segunda parte una catástrofe, como el diluvio, la confusión de lenguas, la caída de Saúl, el destierro en Babilonia, la reprobación del pueblo hebreo. Todo terminará con el juicio final, en el que se realizará la separación de los dos reinos que habían coexistido mezclados durante largos siglos. Esto significará el triunfo definitivo del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas, del reino de Dios sobre el de Satanás, en el 7º periodo, ya ultraterreno, que corresponde al descanso sabático. Un plan general tan amplio que comienza en Dios y acaba en Dios, abarcando todo el desarrollo de la historia, centrado en la figura de Jesucristo Redentor, desde la creación del mundo hasta el juicio final, presentaba a San Agustín una magnífica ocasión para desarrollar numerosas cuestiones incidentales sobre el dogma, la moral, la filosofía, la historia. De esta manera este libro, La Ciudad de Dios, además de su carácter apologético para responder a las inculpaciones de los paganos, tiene también una finalidad en la que, como el Apocalipsis de San Juan, puede verse claramente el propósito de fortalecer la fe de los cristianos en aquellos terribles momentos de prueba. Su confianza en la providencia divina, la seguridad en el triunfo final del bien
sobre el mal. De todo ello resulta no sólo una apología del cristianismo, sino también una gran enciclopedia de la que tantos y tan ricos materiales van a sacar los pensadores de la Edad Media, convirtiéndose así el doctor de Hipona, el gran San Agustín, en el indiscutible maestro de la cristiandad, de la cultura, del saber, hasta bien entrado el siglo XIII. Y para concluir, hablar de la influencia de San Agustín equivaldría a seguir una línea ininterrumpida hasta nuestros días. El prestigio indiscutible que ya en vida del santo doctor lograron sus escritos fue en aumento después de su muerte. Las tristes circunstancias de los siglos siguientes a las invasiones de los bárbaros no eran las más propicias para un desarrollo intenso de la cultura. Sin embargo, la rica herencia agustiniana es recogida inmediatamente por un nutrido grupo de escritores que prolongan sus enseñanzas, claro está, sin la capacidad y sin el genio del maestro. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera. Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro. Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad, como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Solemos dedicar la segunda parte del programa a adentrarnos en los misterios de la persona humana, la riqueza que ha salido de las manos de Dios, el ser más perfecto de la creación material. Y nos veníamos dedicando últimamente a hacer un poco como de espectadores, de contemplar la acción del hombre, del obrar para intentar penetrar en el ser, puesto que el obrar sigue al ser. Cada ser concreto actúa según su propia naturaleza. Por eso, analizando lo que el hombre hace, podemos llegar finalmente a descubrir qué es el hombre. Y así poder responder a la pregunta quizá más crucial de todas: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? El hombre posee muchas actividades, tanto intrínsecas como extrínsecas, inmanentes, transeúntes, aquellas que quedan dentro de sí y aquellas que brotan hacia afuera. Y los autores suelen distinguir 5 actividades particulares. La primera es la vida. La vida es actividad. El conocimiento, el apetito, es decir, yo conozco algo y siento hacia eso que he conocido una atracción o una repugnancia, y conforme a esa atracción o a esa repugnancia me muevo. La comunicación con mis semejantes, con lo que me rodea, y el trabajo. Y nos habíamos detenido precisamente
en el trabajo, aquello que el hombre realiza con sus manos o con sus capacidades interiores. Y estábamos analizando el valor del trabajo, y habíamos descubierto como 3 valores fundamentales. Un valor cósmico, porque el trabajo transforma el cosmos, la tierra, el agua, las piedras, transforma los elementos de la naturaleza, da al mundo un nuevo rostro, haciendo así el mundo más humano, más habitable, un jardín que tiene que cultivar. El proyecto inicial de Dios fue aquel, y plantó al hombre en medio del jardín del Edén. El segundo aspecto sería el aspecto que podemos llamar personalístico, antropológico, es decir, que el hombre no sólo perfecciona aquello que está fuera de sí, sino que se perfecciona a sí mismo. El hombre, el trabajo, va cualificando, va calificando, va caracterizando al hombre, le va dando una determinada forma. Y el tercero sería el valor religioso. El valor religioso porque responde a un plan de Dios. Dios ha creado el mundo y el hombre para que el mundo y el hombre le den gloria, para que vean vuestras buenas obras, vuestras acciones, vuestro trabajo, y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Y este tercer valor del trabajo, nos pone delante de nosotros un reto en la sociedad actual. El triunfo de la técnica hace al hombre soberano de la naturaleza, capaz de dominar las fuerzas y de intentar suplantar a la misma naturaleza. Con el triunfo de la técnica, el hombre se ha convertido en providencia, tanto para sí como para los demás, como para la misma naturaleza. Y así en sus manos está el vencer el hambre, las enfermedades, las inundaciones, las epidemias. Ya no se recurre a Dios, como hacían nuestros antepasados, sino que recurrimos a la medicina, a la ingeniería, a la industria. La habilidad y la facilidad con la que el hombre crea técnicas siempre nuevas y más perfeccionadas puede suscitar en las gentes una confianza ilimitada en el progreso humano, en la posibilidad de llevar adelante, de realizar aquí en la tierra el paraíso celestial, y así conseguir una feliz solución de todos los problemas y de todos los misterios del hombre. Ante este avance vertiginoso de la ciencia y de la técnica, nos tenemos que hacer la pregunta de si el hombre es finalmente capaz de resolver todos los problemas y todos los enigmas humanos sin recurrir a nada ni nadie fuera de él. Si analizamos los últimos siglos de la historia de la ciencia y de la técnica, después de los primeros fáciles y comprensibles entusiasmos por los enormes avances conseguidos, no sólo entre los espíritus más agudos y refinados, sino en todos los ambientes, se han levantado críticas severas ante la ciencia y la técnica incontroladas. Algunos les acusan de haber provocado la pérdida de los valores fundamentales del espíritu humano, de lo más granado, de lo más importante que tiene el hombre. Max Scheler, Bernanos,
apuntan en esa dirección. Otros hablan de haber deshumanizado el hombre, privándole de lo más genuino que tiene, que es su libertad, el espíritu de sociabilidad y la misma amistad. Martin Buber, Martin Heidegger, incluso de haber causado una irreparable devastación del mundo, provocando crisis energéticas, ecológicas, etc. Moltmann, Bertrand Russell, Marcuse. Max Scheler, por ejemplo, fue uno de los primeros en lanzar una denuncia vigorosa contra la técnica incontrolada, porque una técnica sin guía, sin control, lleva a una subversión total de los valores. Los valores del espíritu ya no cuentan, sólo preocupa el bienestar, la diversión, el placer, es decir, los sentidos corporales. Incapaz de vivir los auténticos valores del espíritu, el hombre se ha dejado seducir por el ídolo de la técnica, por el fenómeno del resentimiento, desprecia y busca la afirmación de sí en la voluntad de dominio del mundo, que ya no es visto como medio para la realización de los valores más altos, sino como fin en sí mismo. De aquí la civilización de la técnica, del industrialismo, del capitalismo sin control. Ferretti, analizando la obra de Max Scheler, comenta: ya no se piensa en la plenitud de la vida, en el amor por el mundo, en la plenitud de sus cualidades. Ya no hay contemplación desinteresada como fin ideal del hombre, sólo el cálculo utilitarístico, fin en sí mismo, reducción de la naturaleza a su aspecto precisamente medible y seguramente dominable, fanatismo por el trabajo, el prestigio, el dinero, valoración de las cualidades humanas sólo teniendo en cuenta la productividad. El nacimiento de la ciencia moderna y de la concepción puramente mecanicista de la naturaleza no son la causa, sino el efecto de una actitud interior que ha desconsagrado la naturaleza como obra de Dios, el alma como lugar de la presencia de Dios, y ha vaciado los valores y las cualidades. Estamos asistiendo no a una causa, sino a un efecto de una causa previa que fue alejar a Dios del centro del cosmos y del centro de mi vida. Martin Buber, este filósofo judío del siglo XX, que se centra especialmente en la persona humana y en su relación con sus semejantes, apunta que además de la pérdida de los valores del espíritu, la ciencia y la técnica han causado un desastre profundo en las relaciones humanas. Martin Buber observa que con el discurrir del tiempo, que según avanza la sociedad, el mundo material se ha ido engrandeciendo, mientras el mundo de las relaciones humanas, de las relaciones personales, se ha ido reduciendo. Y esto no solamente lo dice Martin Buber, sino observamos continuamente en nuestra sociedad. ¿Con quién se relaciona hoy la gente? Aquellos que viven en el mismo edificio, aquellos que comparten el mismo medio de transporte, incluso aquellos que comparten el mismo lugar de trabajo o el mismo lugar de diversión, terminada esta. Escribe Martin Buber: el desarrollo de la capacidad de experimentar y de utilizar se va acrecentando según disminuye la capacidad del hombre de una relación dialógica con su semejante. Y así parece que la relación dialógica yo-tú ha caído, viene a menos, se va reduciendo
y cede el puesto a una relación de dominio. Yo, las cosas. Y es que la técnica ha puesto a disposición del hombre muchos medios de transporte, de comunicación, de producción, de diversión. Multiplica las exigencias y los modos de satisfacerlas, pero no contribuye a mejorar a la persona interiormente, a enriquecerla en su ser personal. Y así, las relaciones entre los hombres, que la técnica ha contribuido a multiplicar y a intensificar, no se han mejorado. Al contrario, más que nunca parece que el hombre es un lobo para su semejante. Homo est homini lupus, que decía el viejo Hobbes. Y así, gran parte de las relaciones humanas son fruto de la envidia, del aprovechamiento, del profundo egoísmo. La cultura tecnológica tiende a convertir todas las actividades humanas en automáticas, tanto las que son estériles y serviles como aquellas que son creadoras. Incluso el juego y el deporte están regidos por la ley del mínimo esfuerzo. En vez de considerar el trabajo como un desarrollo de las capacidades humanas para el enriquecimiento interior y personal, el hombre tecnológico despersonaliza al trabajador condicionándolo y dirigiéndolo según exigencias de procesos impersonales de producción y de administración. Y así el hombre viene reducido a un asunto de contabilidad que interesa principalmente en los registros de los impuestos y de los seguros, como señalaba Heidegger. La ciencia y la técnica han contribuido a mejorar al hombre. La ciencia y la técnica han contribuido a mejorar el cosmos, la naturaleza, pero también a desmejorarla, podríamos decir. Y así aparece ante nuestros ojos la devastación de la naturaleza y la devastación del hombre. Y se abre ante nosotros una realidad que hace unos años pues como que no se consideraba, que es la ecología. Y así, curiosamente, ha aparecido una nueva ciencia para reparar los daños de la técnica, la ecología. El volver a la naturaleza no es algo nuevo. Lo encontramos curiosamente en la edad de Augusto. Algunos poetas cantaban con nostalgia la belleza de la vida agreste, mientras estaban cansados de los lujos y del derroche de la vida de la capital, de la vida de la ciudad de Roma. En el siglo XVI también hay una vuelta al campo, huyendo también un poco de la sociedad urbana, de la sociedad capitalina, y lo volvemos a encontrar actualmente. Joseph Ratzinger, primero como teólogo, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y después como Benedicto XVI, no fue ajeno a la cuestión ecológica. Quizá nos pueda resultar un poco extraño, pero no fue ajeno. Él, que quería ser fiel a la tradición con la apertura de la modernidad a la que conocía profundamente, con una fidelidad dinámica, aquella que le pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? También Benedicto XVI tenía su visión sobre las cuestiones ambientales. Al profesor Emilio Chubieco, de la Universidad de Alcalá de Henares, le llama la atención esta faceta menos conocida del Papa alemán, en la que ejemplarifica
el equilibrio entre quien se abre al mundo actual, valorizando lo positivo que incorpora, a la vez que sabe iluminar con el cristianismo más auténtico los problemas y las expectativas de sus contemporáneos. La trayectoria del magisterio pontificio en la llamada cuestión ecológica parece a primera vista muy reciente, aunque ya hay interesantes referencias a la admiración y apertura a la naturaleza en autores antiguos, San Basilio, San Agustín, San Benito. Sin embargo, la gran reflexión es del magisterio contemporáneo, comenzando por el Papa Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, que introduce abundantemente la cuestión, y después Benedicto XVI, que le da una forma. Todo este material, el Papa Francisco lo asume, lo resume y lo reformula, pero el núcleo está en los papas anteriores. Si nos damos cuenta, Benedicto XVI es alemán. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en Alemania la sensibilidad ambiental es un componente básico de la vida cotidiana. ¿Dónde hay un partido verde con amplia representación parlamentaria? En Alemania. Y así, en Benedicto XVI, la cuestión ecológica es un referente cada vez más frecuente y a la vez más profundo. Por ejemplo, el 1 de enero, la Jornada Mundial de la Paz va precedida de un mensaje pontificio. Bueno, pues en los 8 años de pontificado de Benedicto XVI, 4 lo ha dedicado a la cuestión ecológica. En el 2007, año y medio después de su elección, introduce un tema enormemente importante, el concepto de ecología humana, dándole una interpretación moral y doctrinal. Escribe: la humanidad, si tiene verdadero interés por la paz, debe tener siempre presente la interrelación entre la ecología natural, es decir, el respeto por la naturaleza, y la ecología humana. La experiencia demuestra que toda actitud irrespetuosa con el medio ambiente conlleva daños a la convivencia y viceversa. También el Papa alemán, también Benedicto XVI, es el primero en conectar directamente la justicia ambiental con las generaciones futuras, algo que hoy se incluye normalmente en las legislaciones internacionales como un principio moral, por más que jurídicamente sea un poco complicado de aplicar. En el mensaje del año 2008 escribe: respetar el medio ambiente no quiere decir que la naturaleza material o animal sea más importante que el hombre. No podemos utilizar la naturaleza de manera egoísta, a plena disposición de los propios intereses, porque las generaciones futuras tienen también el derecho a obtener beneficio de la creación, ejerciendo en ella la misma libertad responsable que reivindicamos para nosotros mismos. Ahora bien, la ecología humana que propone Benedicto XVI va más allá. Hace referencia a la conexión profunda entre equilibrio natural y equilibrio humano, proponiendo que seamos guiados por la ley natural, engarzando la naturaleza humana con la natural, porque al fin y al cabo somos parte de ese mismo sustrato natural. La verdad del hombre y de la naturaleza llevan a una actitud de respeto y de cuidado. No son aspectos separados. En este sentido, el Papa secunda lo ya apuntado por Juan Pablo II, que decía que la degradación ambiental está ligada a la degradación moral del hombre, puesto que ambas implican un desprecio hacia el designio creador de Dios. Pero Benedicto XVI lo extiende a las diversas facetas del actuar moral. Si no se respeta, escribe, si no se respeta
el derecho a la vida y a la muerte natural, si se hace artificial la concepción, la gestación, el nacimiento del hombre, si se sacrifican embriones humanos a la investigación, la conciencia común acaba perdiendo el concepto de ecología humana y con ello de la ecología ambiental. Es una contradicción pedir a las nuevas generaciones el respeto al ambiente natural cuando la educación y las leyes no las ayudan a respetarse a sí mismas. El libro de la naturaleza es uno e indivisible, tanto en lo que concierne a la vida, a la sexualidad, al matrimonio, a la familia, a las relaciones sociales. En una palabra, el desarrollo humano integral. Desarrollo humano integral de la encíclica Caritas in Veritate en el número 51. Y de aquí el Papa Francisco va a tomar el concepto de ecología integral, pero que ya está todo en Caritas in Veritate. No puede haber, por tanto, discontinuidad entre estos dos aspectos, ni por un extremo ni por el otro. Tan extraviado estaría el que cuidara el ambiente, denigrando a las personas que sobre él viven, como el que degradara el ambiente gratuitamente para supuestamente favorecer a las personas. Y es que hay sólo una crisis, la crisis del hombre, que es a la vez social y ambiental. Entonces, la solución al problema ambiental no es sólo técnica, sino fundamentalmente moral. Es preciso que cada uno descubra qué aspectos de su vida pueden renovarse. Aspectos de mi vida que pueden renovarse. Esto suena a conversión ecológica, que llama el Papa Francisco, pero que había sido propuesto por Juan Pablo II y reformulado por Benedicto XVI. Leemos de nuevo en Caritas in Veritate. Es necesario un cambio efectivo de mentalidad que nos lleve a adoptar nuevos estilos de vida, a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un crecimiento común, sean los elementos que determinen las opciones del consumo, de los ahorros, de las inversiones. Merece también la pena destacar las alusiones que el Papa Benedicto XVI hizo a la cuestión ambiental en su memorable discurso en el Parlamento alemán. Allí señaló que el respeto a la naturaleza también es una forma de reconocer una verdad objetiva que nosotros no creamos, sino que se nos es dada y que la recibimos en gratitud y en reconocimiento. Por eso indicaba él: debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él coherentemente, ligando este reconocimiento al de la propia naturaleza humana. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo, es espíritu y voluntad, pero también naturaleza, y su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza, la escucha, y cuando se acepta como lo que es, y admite que no se ha creado a sí mismo. Así, y sólo de esta manera, se realiza la verdadera libertad humana.
En resumen, en el amplísimo magisterio de Benedicto XVI, la dimensión ecológica se propone como algo central a la experiencia humana. Parte de una concepción de Dios creador, que ha embellecido el mundo que nos rodea con una biodiversidad inmensa, de Dios redentor, que quiso compartir nuestra naturaleza humana viviendo en armonía con su entorno, y de Dios santificador, el Espíritu Santo, que utiliza la materia natural como vehículo de gracia en los sacramentos. Y hasta aquí esa formulación de ecología humana que presenta el Papa alemán, tan sensible a las cuestiones de su propia sociedad germana. Unos momentos musicales. Y llegamos al final del programa de esta noche, cuando está para dar la 1 de la madrugada en la península y Baleares, Ceuta, Melilla, la medianoche en las Islas Canarias, el cambio de día en las Islas Afortunadas. Nosotros ya tan solo nos queda despedirnos y recordar que podemos continuar nuestro diálogo enviando las sugerencias, los comentarios, las dudas, las preguntas a la dirección postal del programa Radio María España, a la luz de la razón, Paseo de Lanceros 2, planta primera, 28024 de Madrid, o también, más cómodo para mucha gente, el correo electrónico del mismo, a la luz de la razón @radiomaria.es. Y como algunos de vosotros decís que a estas horas, y como algunos de vosotros comentáis, estas horas de la noche pues son un poco intempestivas, hay que dormir, hay que descansar. Para eso tenemos disponible el podcast desde mañana mismo, de manera que podemos descargárnoslo, escucharlo y difundirlo. Es también una obra de apostolado. Me comentáis algunos que escuchéis el programa juntos y que después tenéis algún diálogo en común sobre los temas. Muy interesante, muy interesante. Mi bendición, os deseo una santa noche. Hasta el próximo programa. Ave María Purísima. Han escuchado en Radio María A la luz de la razón, con el padre Félix Pérez.